Mis suscripciones acá. Videos. Muy bien, aquí está. Vamos a ver ese videito. Muy bien. Creo que ahí está, vuelvo a ¿dónde son? Listo. ¿Pudieron verlo? Un poquito, nada más con muchas letras, ¿no? Si no lo pudiste reconocer muy bien, bueno, son dos chicos que van en Inglaterra, quieren conocer el lugar donde predicaba Spurgeon, se les acerca a él mismo sin que ellos supieran que es él, les dice, los invito a ver la calefacción de la iglesia. Y ellos no querían ir a un edificio sabiendo que ese día estaba caluroso y conocer una calefacción. Cuando bajan al edificio, bueno, estaban esas 700 personas orando por lo que iba a ser el mensaje de la predicación. Y este mismo viejo era el Spurgeon el que los había llevado a ver eh, que estaban orando estas 700 personas por el mensaje. Entonces, la oración, muchos dicen, es con lo que se puede regar nuestra fe. Uno de los hombres que más escribe de la oración es Bones, y Bones menciona que el método de Dios, si bien es la oración, es que Dios, el hombre utiliza o busca métodos para poder alcanzar y llegar a tener éxito en el ministerio, pero lo que Dios busca son hombres que puedan hacer la obra de Dios. O sea, el método de Dios son los hombres y nuestras herramientas prácticamente, en un sentido, son la oración. Ahora, si estuviera el micrófono abierto y yo preguntara, ¿en qué momento en la Biblia aparece por primera vez la oración? Eh, Algunos podrían responder quizá, ¿cuál es la primera vez que se entiende este concepto de oración? O la primera vez que aparece en la Biblia oración. No sé si te acuerdas, por ejemplo, en Génesis, que precisamente el libro de los principios, donde todo comienza, Génesis capítulo 4, versículo 26, menciona algo muy peculiar, diciendo que eh, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y el versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc y edificó una ciudad que llamó el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. 26, perdón, me equivoqué de cita. Y Set, dice, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Podríamos pensar que ahí es donde los hombres empiezan a orar a Dios. En realidad, esa palabra invocar no es orar. Esa palabra es reconocer a Dios. O sea, empezaron a reconocer la persona de Dios. Empezaron a decir, Dios es el que creó. Dios. Ahí es entonces la primera vez que uno podría decir, entonces no están hablando de oración, no. Después, el siguiente versículo que uno puede pensar de la oración es cuando en Génesis capítulo 20, Abraham había huido a la tierra del Negev y acampó, dice, en Cades. Y ahí mintió a Abimelech y Dios se le aparece en sueños a Abimelech y en el versículo 17 le dice a Abraham, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Dios le dijo que él tenía que orar, que tenía que interceder, que tenía que orar por Abimelech y ahí de alguna manera aparece la palabra tal cual, orar, que es juzgar, interceder, sería la idea principalmente. Pero no el concepto. El concepto de oración aparece antes de la palabra. O sea, si tú te pones a pensar, el concepto de oración es previo al hecho de utilizarse en sí. ¿Y cuándo aparece entonces este concepto de oración? Es muy interesante porque aparece por primera vez en Génesis capítulo 18. El hecho del concepto de oración no nada más es hablar con Dios, es una parte, la oración es parte, es hablar con Dios, pero la oración es la intercesión de alguna manera entre dos partes. Jesús cuando está muriendo en la cruz, que muere con los brazos extendidos, la idea es interceder, tomando el brazo de los hombres, el hombro de los hombres, y tomando el hombro de Dios. Y Él está en medio intercediendo, diciendo, bueno, ya son hechas las paces entre los hombres y Dios. Es alguien que está en medio para poder hacer las paces de alguna manera. El concepto de interceder tiene que ver con paz, pero también tiene que ver con petición, con el hecho de decir, Dios, necesito de tu provisión. Pero en ese tipo de oración, de intercesión por una petición, está el Espíritu Santo intercediendo también, haciendo que nuestra oración llegue al Señor, que llegue de alguna manera bien. Si bien nosotros entramos directamente al trono de gracia, como dice Hebreos capítulo 4, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8. Entonces, el término prácticamente de oración es intercesión. Y en Génesis capítulo 18 vamos a ver por qué está este concepto. En Génesis 18, Dios, hablando con Abraham, le dice el plan que tenía para con Sodoma y Gomorra. Pero el principio de la oración, si bien es intercesión, vamos a ver tres cosas que se relacionan al principio de la oración. Y la primera es que oramos porque conocemos el plan de Dios. Nosotros no podemos orar si no conocemos lo que Dios quiere, o lo que Dios sabe, o lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si se acuerdan, ahí en Santiago, capítulo 4, dice que nosotros pedimos y pedimos mal para gastar para nuestros deleites. ¿Por qué? Porque como nosotros pedimos para gastar para nosotros, no pedimos conforme al deseo del corazón de Dios. Por lo tanto, esa oración es infructífera. Por eso es que primero, el primer punto de la oración es que nosotros debemos de orar porque conocemos el plan de Dios. Debemos de interceder porque conocemos el plan de Dios. Y fíjate lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 16 al 21. Y los varones se levantaron de allí. Estaba Dios en su persona de la Trinidad hablando con Abraham. Se levantan de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra.
porque yo sé que mandará a sus hijos en su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Ya te leí hasta el 22. Pero Dios declara el plan. Dice la oración, oramos porque conocemos el plan de Dios. El plan de Dios en ese momento dice, bueno, Abraham, quiero decirte que vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham bien pudo haber dicho, y a mí qué me importa, Sodoma y Gomorra son vil pecadores allá que Dios, me imagino que tú ya tuviste misericordia de ellos y ya les has dicho muchas veces y de muchas maneras que se arrepientan. Me imagino que ya enviaste a alguien para testificarles y ellos no se han querido arrepentir. Bueno, ¿a mí qué? Destrúyelo si quieres. Pero cuando Dios da a conocer su plan, es porque quiere que nos movamos. Oramos porque conocemos el plan de Dios. Ahí el Salmo 25:14 da la clave de por qué Dios da a conocer su plan. ¿Por qué Dios dará a conocer su plan? Mira, si Dios te hubiera dicho a ti y a mí que iba a suceder esto del COVID, antes de que sucediera, ya sé que está muy sonado, ¿no? Esto, por ahí me dice, ya, chale, ya, cámbiale de tema, ya me cansé con el... Bueno, pero no hubiéramos orado con muchísima más insistencia de Señor, no lo permitas, me voy a volver loco con mis hermanos en casa. Señor, por favor, no lo permitas, yo necesito salir. No hubiera sido así. Pero, ¿sabes? Dios da a conocer sus planes. Fíjate lo que dice Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su plan, su pacto. Salmo 25:14. Entonces, de alguna manera, oramos porque conocemos el plan de Dios, pero conocemos el plan de Dios porque intimamos con Dios, porque lo buscamos. Entonces, la intercesión tiene el concepto también de intimidad. Y en esa intimidad el Señor va a darnos a conocer sus planes. Ahora, fíjate que dice el Salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Pensando en esto, ¿la oración no es acaso entrar a la misma presencia de Dios? Si tú y yo ahora en este momento estuviéramos delante de su presencia como la que describe Isaías en el capítulo 6, donde está Jehová, o Dios, sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, y cuando Isaías lo vio dijo, ay de mí que soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, voy a morir. Si nosotros estuviéramos delante de su presencia, no estuviésemos aterrorizados o temorizados porque conoce nuestra vida. El temor no tiene que dejar de ser parte de nuestra vida. Entonces, el concepto de oración es interceder, es intimidad, pero tiene que ver con temor. Porque si o no tu día fuera diferente si en todo momento pensaras que Dios está viéndote en tu habitación, en cada lugar al que vas. Las cosas que observamos, si tuviéramos más temor. Entonces, es simplemente pensar, si yo soy temeroso, el Señor va a darme a conocer sus planes para los cuales yo debo de orar. En esa intimidad, para los cuales yo voy a poder interceder. La comunión, el temor de Dios. Mateo 10:28 dice que nosotros no debemos de temer a los que atacan el cuerpo, sino al que puede destruir nuestra alma. Temor es miedo, de alguna manera. Hey, yo sí tengo que tener miedo a Dios, pero miedo en cuanto a, es que Él es el que creó todo. Ponte a pensar un poquito en eso. Ponte a pensar en lo siguiente. Si yo tengo esta cinta aquí en mi mano
y la dejo caer, lógicamente va al piso, ¿no? Piensa en lo siguiente, nuestro planeta está suspendido en el aire. Nada ni nada, man, en la nada. Nada sino el poder de Dios lo sostiene. Y si Él hiciera eso, tenemos que tener temor de Dios por quien es. Tenemos que tener temor de Él porque está presente en nuestras vidas. Y en ese temor, nosotros vamos a ganar intimidad, confianza y vamos a conocer el plan de Dios. Probablemente este Abraham tenía temor de Dios, ¿no? Había salido de donde le había dicho que saliera, había obedecido, estaba ahí. No era perfecto tampoco, pero cuando estaba allí, eh, Dios le cuenta lo que él quería hacer con su pueblo, con Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, lo voy a destruir, lo voy a destruir. Entonces, esto te lleva al segundo punto. Oramos porque conocemos el plan de Dios. En un principio, entendiendo que es intercesión, que tiene que ver con intimidad y que tiene que ver con temor de Dios. Pero el segundo punto es que oramos porque conocemos a Dios. También tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con intimidad y con temor de Él. ¿Por qué? ¿Por qué conocemos a Dios? Fíjate lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 23 al 24. Aquí ya cuando Abraham conoce el plan de Dios, se acercó a Abraham y dijo, Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta respuesta es lógica. No, no lo vas a destruir. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque conoce a Dios, porque sabe que Dios es misericordioso, porque sabe que Dios es justo. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjate a lo que apela Abraham. Dice, perdón, amor y justicia. Abraham apela a esas tres cosas de Dios. Le dice, tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios que ama, tú eres un Dios que es justo. Entonces, oramos porque conocemos el plan de Dios, pero oramos porque conocemos a Dios. En esa intimidad quizá algunos estén pasando por necesidad, ¿no? No sé si tú conoces a alguno que en medio de todo esto no tiene trabajo y no tiene para comer y no. Bueno, pero ¿conoce esa persona a Dios? Mira, ya de alguna manera ya conocemos el plan de Dios en este tiempo. El plan de Dios es que nosotros estemos pasando esto, pero conocemos a Dios, conocemos al Dios que provee. Cuando tú ves en Mateo capítulo 6 lo que Dios dice acerca de su provisión para nosotros, Él hace una comparación y esta comparación es muy interesante. Hay otros pasajes en la Biblia que mencionan, por ejemplo, cuando bueno, vamos allá a Mateo capítulo 6, el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si nosotros conocemos a Dios, podemos conocer que tenemos valor para el Señor. Podemos conocer que Él nos va a proveer. Entonces, es importante conocer a Dios. Y acá, con estos dos puntos, quisiera que pudiéramos pensar en lo siguiente. ¿Qué tanto conocemos los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Qué tanto conocemos los planes de Dios en general? ¿Qué tanto conocemos lo que Dios quiere hacer, pero al mismo tiempo, qué tanto conocemos a Dios? Porque cuando oramos podemos apelar a ese conocimiento.
Abraham apeló a ese conocimiento cuando dijo, pero si tú eres amoroso, si tú perdonas, tú no vas a destruir al justo con el impío. ¿Viste? Su oración apeló a lo que conocía de Dios. Entonces, conocemos tanto a Dios como para apelar en nuestra oración a ese tipo de cosas. Conocemos quién es Dios. Sabemos cuál es el plan que Él tiene para este mundo, para nuestras vidas, para el perdido. Si te fijas, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Él deja muy en claro lo que Abraham mismo estaba haciendo. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es la salvación del mundo. Conocemos que Dios los quiere salvar. ¿Qué estamos haciendo también con este plan? Porque Él está diciendo ahí en ese versículo de 2 Pedro 3:9, que Él quiere que nosotros, o bueno, que Él tiene paciencia para con nosotros, para que nosotros intercedamos ante este mundo, ante todo lo que está pasando ahora. Él es paciente para con nosotros porque busca el arrepentimiento, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Fíjate lo que dice el Salmo 18:25. ¿Cómo es Dios? Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es Dios. Oramos porque conocemos a Dios. Él busca el arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice que Él no solamente es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Entonces conocemos a este Dios que es así. En la historia de Abraham, como te decía, está este concepto de la oración porque la oración tiene que ver con conocer lo que Dios quiere, conocer el plan de Dios. Oramos también porque conocemos a Dios, pero ¿sabes también por qué oramos? Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe qué es lo que hay de bueno o qué es lo que Él ha puesto en nuestras vidas para que busquemos a Dios. ¿Sabes por qué Abraham quería que Sodoma y Gomorra no perecieran? ¿Por qué? Porque ahí estaba Lot. Abraham no mencionó nunca a Lot cuando intercedió, pero Dios conocía su corazón. Y cuando intercedió Abraham, replicó y replicó y replicó. Y fíjate cuando dice el versículo 31 del capítulo 18 de Génesis, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablara solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10 y Jehová se fue. En el corazón de Abraham estaba Lot. ¿Y cómo podemos resumir eso? ¿Cómo podemos concluir eso? Porque el capítulo 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahí está. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Lot estaba en ese lugar. En el corazón de Abraham estaba Lot.
Oramos porque conocemos el plan de Dios, oramos porque conocemos a Dios, pero oramos porque Él conoce nuestro corazón. Aquí nos muestra que en el corazón de Abraham estaba su sobrino y que él no quería que su sobrino pereciera. Ahora, eh, si te pones a pensar en lo que pasó Jesucristo también, en Marcos capítulo 14, versículos 36 al 38, él conocía el plan de Dios. Jesús conocía el plan de Dios. Jesús sabía que Dios Padre lo había enviado al mundo para que él fuera el medio por el cual la humanidad se salvase. Jesús conocía el plan de Dios y aún Jesús conociendo el plan de Dios va y ruega, Señor, yo conozco tu plan, yo sé que me has enviado a morir por los pecados de la humanidad, pero yo nunca he estado separado de ti. Mi comunión ha estado ligada durante toda la eternidad. Yo no quiero perder esa comunión, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús conocía el plan de Dios. Jesús conocía a Dios también, porque, porque Jesús sabía que Dios amaba al mundo. Dice Juan 3:16, las mismas palabras que Jesús dijo, porque Él fue el que lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios ama al mundo, que que dio a su Hijo. Así que Jesús conocía el plan de Dios, Jesús conoce perfectamente a Dios, pero también Jesús conocía el corazón de Jesús. ¿Por qué digo esto? Si te fijas en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En el corazón de Jesús había gozo y Dios estaba haciéndole pasar por eso. Y en el corazón de Jesús estabas tú, estaba yo, en el momento en el que estaba pasando por eso. Jesús, incluso en los tiempos de su crucifixión, oraba, intercedía por los que estaban allí y por los que lo escarnecían. Jesús en todo momento conocía el plan de Dios, conocía a Dios, pero en su corazón estabas tú y estaba yo. Ahora, déjame decirte algo. Este ejemplo de intercesión es muy práctico para nuestras vidas, porque quiero que te lleves de las cosas para concluir con esto es que te lleves esto. Tienes que conocer el plan de Dios para tu vida, para la iglesia, para, para tu familia. Tienes que conocer el plan de Dios porque vas a orar más específicamente por eso mismo, porque conoces el plan de Dios. Ahora, conociendo el plan de Dios, tu corazón va a ser transformado de alguna manera y vas a orar y vas a poder conocer a Dios en medio de estar orando por ese plan. Y Dios, como conoce tu corazón, va a responder a tu súplica. ¿Recuerdas lo que dice Jeremías? Vamos a Jeremías. Capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esa palabra clamor tiene que ver con una continuidad, con una perseverancia en la oración. Entonces, espero que esto sea práctico para nuestras vidas, que podamos en este tiempo de alguna manera buscar conocer el plan de Dios, buscar conocer a Dios, y vamos a ver que Dios va a responder nuestra oración cuando nuestro corazón se ha transformado, porque Él conoce nuestro corazón. Y te digo más,
Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 8. Más, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos va a dar con él todas las cosas porque conocemos el plan, porque conocemos a Dios y porque Él conoce nuestro corazón que va siendo transformado por Dios. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque este principio de intercesión aparece con el ejemplo de Abraham, pero también, Señor, es el mismo ejemplo de Jesucristo, quien te conoce a la perfección, quien conocía el plan, pero a quien tú también le deleitaste, Señor, cumpliendo el deseo de su corazón, el hecho de salvarnos, el hecho de que en esa cruz nosotros fuimos puestos como el gozo delante de Él y en su corazón había satisfacción. Señor, gracias porque en estos principios también podemos entender que nuestra vida necesita ser transformada por tus planes y que nuestro corazón tiene que volcarse a conocerlos. Y mientras conozcamos tu plan, vamos a conocerte. Tú vas a transformar nuestro corazón y vas a responder nuestras oraciones. Gracias, Dios, por tu palabra. Te ruego, Señor, que traiga el fruto que necesitamos a nuestra vida. Y más en este tiempo donde mucho de lo que podemos hacer es orar. Gracias, Dios, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿qué dices, Gustavo? Bueno, los que quieren hacer alguna pregunta con respecto al tema, pueden hacerlo. Si no quieren hablar, pueden escribir ahí en el chat. Entonces abrimos este momento para cualquier consulta. ¿Qué hace Lucas? No lo había visto, mira, se conectó. Buenas noches, Alfonso y amigos. Tengo una preguntita. Estaba Claro. anotando y quiero que me corrijan si me podrían ayudar a completar. Eran, vamos a ver tres cosas que se refieren a la oración. El primero era oramos porque conocemos el plan de Dios. ¿Está bien? Ajá. El segundo, oramos porque Él conoce nuestro corazón. ¿Está bien? No, ese es el último. Sí, entonces me falta el segundo. Oramos porque conocemos a Dios. Sí, escuché, no llegué a notar. Oramos porque conocemos a Dios. Perfecto, gracias. Y tengo una pregunta. En cuanto a la oración, sabemos que estuve escuchando que Jesús intercede por nosotros. Sí. Dios puede escuchar una oración de un incrédulo. ¿Sí? No es renacido, no conoce a Cristo como Salvador. ¿Podría Dios escuchar su oración no siendo renacido? ¿Y podría dar su punto de vista, por favor? Gracias. Bueno, según Colosenses capítulo 2, versículo 13, no creo que Dios escuche la oración de un incrédulo.
Porque ese versículo dice que nosotros estábamos muertos en pecados. Y dice más, en la incircuncisión de nuestra carne. Entonces, un muerto realmente no podría hacer nada para poderse comunicar con Dios. Un muerto espiritualmente no. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros llegamos? Porque la oración, si tú te das cuenta, es lo primero que sucede en nuestra vida espiritual para poder llegar a ser salvo. Cuando nosotros le pedimos con fe al Señor que nos perdone nuestros pecados, que reconocemos que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, que Él venga a nuestra vida, que queremos esa nueva vida donde Él resucitó para mostrar que podía vencer el pecado. Lo que pasa que ahí no puedo decirte cómo, pero el Señor es el que, como dice en Juan, él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando la persona es convencida de eso, de alguna manera, Dios le da la posibilidad de que se pueda comunicar con él allí. Pero por otras cosas creo que no. La puerta para la salvación es de alguna manera es el reconocer el pecado, la justicia de Dios y el juicio por delante. Entonces, ahí es donde Dios se va a poner atento, porque Él ya está haciendo esa obra de salvación en la vida de la persona. Espero haberte respondido. Sí, 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 totalmente. Entonces podemos llegar a concluir de que Dios escucha la oración que es para arrepentimiento y confianza en Él. Sería así, ¿verdad? Sí, sí, Ok. sí. Quiero compartir un testimonio breve, relacionado a ese punto. Bueno, yo en Paraguay, en el departamento de Paraguarí, fuimos a visitar para hacer evangelismo casa por casa. Y cuando llegamos a una casa, fueron varias casas que nos rechazaron, pero en una casa dijo la señora, hace mucho yo le pedí a Dios que que vinieran ustedes. Y yo me sorprendí. Y la señora, bueno, para mí que todavía no escuchó el mensaje del Evangelio, pero me llamó la atención que ella haya dicho, después esta familia se convirtió y crecieron bastante en su fe, pero dijo algo que me llamó la atención, que pareciera ser que esto es lo que yo estaba esperando. Se le presentó el plan de salvación, se convirtió la señora, tenía 7 hijos, después su marido. Eh, solo se me quedó esa curiosidad. ¿Será que Dios escucha el clamor de esas personas? Porque hay que reconocer que hay muchísimas religiones, mismo la católica, y hay personas que creen en lo que están haciendo y aún no se les resplandeció la luz del Evangelio, pero si buscaren de corazón, y ahí tienen la Biblia, ¿verdad? Yo comparé una Biblia, yo estoy seguro, ¿verdad? De mi salvación en cuanto a lo que dice la Biblia, soy cristiano evangélico, pero comparé Sí, con la Biblia que usan los católicos y el plan de salvación está clarito en la Biblia que usan los católicos. Está Juan claro. 3:16, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Juan 1:12, y yo, o sea, podemos incluso usar la Biblia que usan los católicos para evangelizarle. Entonces, eso nomás quería comentar y gracias por la respuesta de que sí, Dios escucha al cristiano, ¿verdad? A no ser que el inconverso sea para un arrepentimiento y depositar su confianza en el Señor. Gracias, hermano. Voy a dar oportunidad a otros. Gracias, gracias. Bueno, por ejemplo, también ahí complemento con lo que estabas diciendo en Romanos capítulo 1, cuando dice que Dios puso en nosotros ese, ese anhelo de búsqueda de Dios, de alguna manera, eh, o más bien la conciencia o la moralidad, por así decir. Yo creo que a ese tipo,
Dios es soberano, lógicamente puede hacer como quiere, pero ese tipo de enfoque de un corazón que busque el Señor así con ganas de conocerlo, yo creo que el Señor más bien ya le está buscando antes. Así que creo completamente lo que decías en cuanto al testimonio que diste. Si esa persona estaba buscando de verdad al Señor y el Señor le respondió de alguna manera eso que tenía en el corazón. Bueno, Javier tiene una pregunta también. Buenas noches, hermano Alfonso, también a los amigos. Tengo una consulta con respecto al primer punto, que es oramos porque conocemos el plan de Dios. Y quiero hacer unas pequeñas preguntas para ir hilando la idea que tengo. Entonces, ¿plan y propósito son la misma cosa o son todo lo contrario en el contexto bíblico, según usted? mira, conforme a lo que dice también en Jeremías capítulo 29:11, cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si yo pienso contextualizando que el plan o el propósito que Dios tiene puede llegar a ser lo mismo, es que para mí creo que el plan es todo lo que Él tiene para tu vida. Y ese plan está lleno de pequeños propósitos, porque el propósito de Abraham, o el plan de Abraham era ser una nación. Lo que Dios le dijo, tú vas a ser una nación grande, que vas a... Pero ahí, en ese plan que él tenía, le fue añadiendo como cosas para que su vida fuera tomando sentido de alguna manera para el plan que Dios tenía. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque propósito en la vida tenemos todos y los propósitos están fundamentados en tus dones. Si yo soy una persona que tiene don de misericordia, el propósito de mi vida está delimitado a ese don, pero tiene un plan Dios para mí. El propósito sería como lo más específico para lo que está utilizando las cosas que me da. Aunque puede ser muy ambiguo, ¿no? Pero lo siento más así. El plan es algo más grande. El plan de Dios es algo que está lleno de cositas. Dime. Entiendo. Sí, entonces para ir hilando también mi pregunta, en la fe, en la oración es algo muy importante. Eso es categórico, es uno de los cimientos de una oración. Ajá. Entonces, yo tengo una idea con respecto a lo que es, o sea, una idea un poco más amplia, que si nosotros conocemos ya lo que Dios tiene para nosotros, muchos de nosotros vamos a decir, ¿para qué orar si ya sé lo que va a pasar el día de mañana? Entonces, era mi pregunta porque si nosotros ya sabemos lo que Dios va a hacer, no solamente en mi vida, sino en otras ocasiones, entonces voy a dejar que pase nada más. ¿Para qué orar? Entonces, tampoco este punto va tanto a ese extremo, ¿verdad? Ajá. Bueno, de alguna manera la fe es sinónima a la obediencia. Entonces, oramos por obediencia también, porque Él nos pide que oremos. Hay un concepto de oración muy relacionado al velar, ¿viste? Jesús, de hecho, se lo menciona a sus discípulos la noche de ahí de Marcos capítulo 14, y se los dice, tienen que velar y orar para que no entréis en tentación. Porque el concepto de oración no nada más tiene que ver con, ¿viste? ¿Te acuerdas? Tiene
que ver con intercesión, pero también tiene que ver con intimidad. Si tú y yo en este momento estuviéramos orando, ¿dónde estaríamos gastando tiempo? ¿O con quién? Con el Señor. Por lo tanto, no estaríamos expensas de tentación o de otras cosas. Por eso que la oración tiene que ser obedecida como un mandato, porque nos lleva a pasar tiempo con el Señor. Aunque sean esos 5 minutos, o 10, o 20, o lo que ores. Pero entonces, sí, yo ya conozco tu plan, Señor, entonces habla con Él de ese plan. ¿Y cómo va a ser? Y mira que ya vamos por aquí y vamos en este punto del plan y Señor, qué bueno que ha sido. Pero ves cómo la oración también tiene ese sentido de intimidad y de obediencia. Así, muchísimas gracias por aclararme ese punto. Entonces, eh, estuve anotando algunas cosas que me llamaron mucho la atención, porque he tenido conversaciones con personas que toman muy a extremo este punto de que ya saben que va a pasar algo, entonces pasan por alto la oración. Entonces, gracias a los puntos que usted me dijo, entonces ya sé de qué agarrarme a la hora de hablar nuevamente con esas personas. Gracias, hermano. No, de nada. Gracias. Yo también tengo una pregunta, Alfonso, con respecto a la palabra temor. Eh, Uno de los versículos más conocidos, tal vez muchos conocen, el que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de las cuales muchos llegamos a estudiar y analizar, y que esa palabra temor correspondería a una palabra que se refiere a respeto, eh, o sea, más sobre respeto o admiración hacia Dios, no de miedo. Y quería saber si es el mismo concepto de las cuales había mencionado o sería un poco diferente. Porque vos habías mencionado que en el punto es intimidad, conversación y temor. Todo debe formar parte de una oración, habías mencionado. Sí. Bien. Yo creo que cuando el concepto es muy claro con un ejemplo. Cuando a ti te pasa por primera vez electricidad en el dedo, es que es un concepto mezclado. Le tienes respeto ahora a la electricidad, pero porque le tienes miedo. O sea, esa es la idea. Yo lo respeto porque le temo, porque si no le temiera, por ahí no tuviera respeto. Entonces sí tiene que ver con respeto, pero ese respeto surgió del terror y del pavor que me da la electricidad. A mí me da pavor. Sí, entiendo. Ok, gracias. No, de nada. Tengo otra consulta, querido Alfonso. Dime. Yo fui formado en una iglesia donde siempre nos enseñó en el evangelismo que después de presentar el plan de salvación, que le guiemos a la persona a recibir a Cristo a través de una oración que normalmente, no quiero decir que ya lo memorizamos, pero tiene que ver con reconocer su pecado, eh, reconocer que es la sangre de Cristo. Eh, hay un cuestionamiento de cierto grupo de personas que dicen que esa no es la manera de que debe ser salva una persona. Yo personalmente no estoy a favor de eso, porque he visto muchas personas que
que han recibido a Cristo a través de una oración, o sea, depositando su confianza en la persona de Cristo, como dice Efesios 2, 9, ¿verdad? Que no es por obra, es por gracia, es por medio de la fe, y es la fe en Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si alguien dice, yo nunca hice la oración de fe, pero sí, en mi corazón yo creo que Jesús es mi Salvador? Es un poco difícil para mí porque no quiero convertirme en un juez para decir, no, él nunca hizo la oración o él no cree en Dios. Pero sí, al leer la Biblia en el libro de San Juan, por ejemplo, hay más énfasis en la palabra creer que en la oración, ¿verdad? Porque Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y llegué a conocer conocí un grupo que van al extremo de que sí o sí todo el tiempo tenían que invocar, pero en el sentido literal y gritando. Y este grupo se llama Recobro. No sé si habrán escuchado. Conocí un grupo muy, muy particular porque visitaba siempre a los cristianos y tratando de decirle que vos tenés que invocar el nombre de Jesús, tenés que gritar. Y estaban ahí con nosotros, cantaban las canciones y de repente gritaban el nombre de Jesús y querían que nosotros también gritemos el nombre de Jesús, como, o sea, de un extremo a otro. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista y con base bíblica de cómo nosotros tendríamos que presentar el Evangelio? Y si es bueno decirle, bueno, ahora te invito a orar conmigo y recibir a Jesús como para llenar un formulario. No sé cómo sería lo más correcto y apropiado para encontrar un equilibrio, para no ir al extremo de convertirle forzado haciendo una oración o dejarle que él tome esa decisión si quiere o que lo haga en su casa. ¿Cuál sería la mejor forma de guiar esta parte que tiene que ver con evangelismo, pero al mismo tiempo una oración muy importante? A ver, hay cosas que pienso escrituralmente lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, el versículo 9, pero es muy contextualizado a lo que Dios le pedía a los judíos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Era una declaración en el contexto. Fíjate lo que dice el capítulo 10, el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo que la salvación para los judíos es necesario que ellos confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Pero fíjate qué oración, porque dice que Jesús es el Señor. Hay diferentes posturas en cuanto a esto, porque uno tiene que hacer, si le vas a pedir a Dios que sea tu Salvador, le pides que sea tu Salvador, no tu Señor. Pero en el contexto está diciendo que sea su Señor, porque el judío no puede solamente recibir como Salvador. Él, basado en toda su cultura y en todo su contexto de Dios, lo tendría que recibir como Señor, ¿sí? Como el Señor de su vida. Pero ahí sí está diciendo para ellos que lo confiesan, que lo dicen, de alguna manera que lo hablan. No está diciendo que gritan. El versículo 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, para ellos es una cuestión de lo que dicen, pero también de lo que sienten, de lo que creen en su corazón. Hablando de su corazón, es su intelecto, sus emociones y su voluntad dispuesta a manifestarlo en una palabra. Ahora, no creo personalmente que una persona tiene que decirlo, porque a mí me ha pasado que
he compartido el Evangelio y que personas, cuando comparte el Evangelio, digo, no tienes que decirlo en voz alta, si lo entiendes y en tu corazón es suficiente podérselo decir al Señor, hablar con Él. Lo que sí tienes que decir o lo que sí tienes que hacer, el modelo bíblico de la salvación, del evangelismo, es que la persona tiene que pedir perdón por sus pecados. Eso sí lo tiene que hacer. O sea, la persona para que sea salva tiene que pedir perdón por sus pecados. Tiene que pedir perdón por sus pecados porque Jesús pagó por sus pecados. Entonces, esa persona recibe perdón de pecados, pero en segundo lugar también la persona tiene que desear, querer la vida que Cristo ofrece. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús murió. La idea de morir es que Él cargó con todos los pecados en su cuerpo y su cuerpo muere por causa del pecado. Pero resucita al tercer día mostrando que Él vence la muerte y que con esa resurrección ofrece una nueva vida. Fíjate en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La idea de ese versículo es que nosotros también podemos tener esa nueva vida. Eso es a lo que se refiere vivificar. Entonces, cuando predico el evangelio, yo siempre le digo a la persona, hay otra parte, si lo quieres decir así, de creyentes que dice que si no se arrepiente de sus pecados no puede ser salvo. Yo no uso esa palabra, pero hay un concepto allí. El concepto es este. Si Dios te dejara estar delante de su presencia cuando mueres y te dice, mira, pues vas a la condenación. No, pero te voy a dar otra oportunidad. Vuelve a la vida. ¿Volverías a vivir de la misma manera que vives antes? Muchos diríamos no, porque si me está dando una oportunidad de vivir, no voy a vivir como vivía antes. El concepto de resurrección es diferente al de reencarnación, ¿no? Porque reencarnación es otra carne, otro cuerpo. Resurrección es la misma vida, la misma persona, el mismo cuerpo, una vida diferente. Eso es resurrección, una vida nueva. Entonces, modelo bíblico de salvación. Primera, tiene que reconocer su pecado. El mismo versículo que mencioné hace un momento de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros que estando muertos en delitos y pecados, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En primer lugar, la persona tiene que pedir perdón por sus pecados y entender que Jesús perdona todos los pecados. El versículo continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la vida, el perdón está en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí está el perdón. Y la resurrección está en el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad significa nueva vida, no vivir como antes, vivir una nueva vida, que es lo mismo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Te digo cómo le digo a la persona. Primero tiene que reconocer que es pecador.
y que el pecado lo separa de Dios. Conocemos todas las bases bíblicas para eso. Segundo, Dios le puede perdonar todos sus pecados. Y si la Biblia dice que le perdona todos sus pecados, esto es pasado, presente y futuro. Tercero, Dios le quiere dar una nueva vida. Una vida donde usted viva diferente como vivía antes, pero Él se hace cargo de que usted pueda vivir esa nueva vida. Entonces, reconoce, pida perdón y reciba esa nueva vida. Y la persona muchas veces me dice, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar esa vida. Yo no quiero dejar la vida que vivo. Pero viste, ya fue una decisión de Él. Y cuando, bueno, te invito a que se lo pidas al Señor, porque para pedir perdón, como hablas con una persona normalmente, se lo pides, ¿no? No queda en tu corazón nada más el hecho de decir, bueno, ya te pedí perdón en mi corazón. Es bueno invitarle a la persona a expresarlo con su boca, porque también con esto terminaría, y si tienes alguna duda más al respecto, sin ningún problema. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, si bien está hablando de la santificación, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que aplica para muchas cosas. Cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La boca, el sonido de nuestros labios o de nuestras cuerdas vocales, perdón, es parte de nuestro cuerpo. Y cuando uno quisiera de alguna manera manifestar esa fe, lo tendría que hacer con todos sus sentidos, con todo su intelecto, con todas sus, si se puede decir, con toda su voluntad, sus emociones centradas, lógicamente, con su cuerpo y con su boca. Si lo quiere hacer, para mí es la mejor manera. No tiene que gritar, porque si vamos a un concepto de declaración de salvación, utilizando el contexto de los judíos, ellos solamente lo tenían que confesar. Confesar delante de las personas, que también eso tiene que ver con el bautismo, ¿no? Uno en el bautismo confiesa delante de la gente que yo recibí a Cristo. No, no lo gritas, pero lo confiesas, lo dices. No sé si fue claro y Sí, si muy tienes alguna duda. claro. Igual. Gracias, hermano. Muy interesante ese contexto judío en el tema del el que invocar el nombre del Señor será salvo y relacionando también al contexto del evangelismo. Solo a modo de testimonio, ¿verdad? Estuve en la escuela bíblica Maranata estudiando el primer año y había como materia evangelismo, la parte teórica. Después teníamos que ir a evangelizar en el barrio, en la zona de la Tabacalera, no sé si alguien conoce, ahí en Hernandarias. Y me fui con una compañera que tenía mucha habilidad en hablar. Yo le miraba y yo quería que ella nomás hable. y en todas las casas que ella entraba, o sea, donde yo la acompañaba, siempre la persona oraba y recibía a Cristo. Después cuando me tocaba a mí, me costaba mucho decirle a la persona, ¿te gustaría recibir a Cristo, orar conmigo? Yo tenía mucho temor porque como que no quería obligarle a creer algo si no entendiera. Le presentaba el plan de salvación, pero tenía mucho temor y a veces como tenía miedo de decirle, ¿quieres orar conmigo? Y sí, le evangelizo, le entrego el folleto y le digo que él tome la decisión, ¿verdad? Pero sí hay personas que tienen esa habilidad de transmitir y no sé si decir convencer. Yo reconozco, por más que no sea mi don el evangelismo, no digo que no debo evangelizar, ¿verdad? Porque eso es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, de evangelizar, dar testimonio en su fe. Pero sí escucho personas que tienen la habilidad de convencer a la otra persona. No sé, es un talento o es el don que Dios le da. Es como los vendedores. Viene, te presenta algo y lo compras por más que no lo necesites. Bueno, eso nomás a modo de comentario sobre este punto. Yo tengo mucho miedo, hermano,
de decirle, ora conmigo y creer que él ya tiene a Cristo y a lo mejor no entendió nada, pero así también me preocupa que hay personas que saben de memoria el plan de salvación, o sea, Ujú. intelectualmente saben, pero no hay una Sí. evidencia, ni una pizca de evidencia en su vida, ya que mencionaste la vida pasada y la vida ahora. Para mí es motivo de preocupación y donde uno tiene que examinarse. Yo soy docente y a veces un Ujú. alumno, yo le pregunto y sabe todito. Acá estoy con mi hijita. Pero en, sabe todito, pero en su vida no hay una pizca de demostración. Entonces es para preguntarnos, ¿verdad? ¿Será que yo solo sé intelectualmente o, o, o sé que, no sé, cómo yo puedo, no sé, ayudarle a esa persona? Eh, Porque ya sabe. Es como, ¿y cuándo vas a tomar la decisión por Cristo? Yo no sé Claro. si es bueno insistirle a la persona que tome una decisión por más que ya sabe y solo por ahí me das algún consejo, ¿cómo yo puedo hacer con personas que saben de la Biblia, pero no hay una evidencia en su vida? No sé si ora, no sé si lee su Biblia, a la iglesia de vez en cuando va y si va, como que no hay un acercamiento o involucramiento en el ministerio. Entonces son preguntas que a veces me surgen y no sé cómo hacer, ¿verdad? Y tampoco quiero caerle de pesado, como para presionar a hacer algo, obligarle a que haga, ¿verdad? Entonces, eso Claro. es más, transmito, perdón que esté hablando mucho, pero quería aprovechar su, su preparación ahí del instituto para escuchar entonces los consejos oportunos para nosotros, ¿verdad? Mira, me he pasado con niños. Yo también fui docente con niños. Y después en un campamento que estuve con niños, cuando los niños reciben a Cristo todos los días, o todos los días levantan la mano, y uno tiene que creer que Dios igual hace una obra con ellos. Pero hubo dos niños en peculiar que predicándoles el Evangelio, diciéndole, mira, primero Dios te va a perdonar todos tus pecados y tú le pides que te perdone. Tienes que reconocer que eres pecador primero, ¿no? Pero tienes que pedir perdón por tus pecados y con este mismo hilo de pensamiento que te venía contando. Y Dios te está ofreciendo una nueva vida donde Él quiere que vivas diferente de lo que vives ahora. Y dos niños, me lo tengo bien, bien clarito. Josías Fiordelli se llama uno de ellos. Y dijo, no, pero entonces yo voy a tener que dejar de hacer las cosas que hago. Y yo decía, ¿y Dios te va a ayudar? Claro que sí, porque Él te va a dar de su Espíritu Santo para que tú puedas cambiar. Uy, pero me va a costar mucho. Yo sé que sí. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Y ya pide perdón reconoce su pecado, pide perdón y dice, yo quiero esa nueva vida. Y cuando yo veía que el chico estaba por salirse de su casilla, le decía, recuerda que tienes una nueva vida. Y el chico, oh, tienes razón. Entonces, como que no es solamente algo que intelectualmente saben el evangelismo, sino que también intelectualmente tienen que entender que Dios quiere que hagan ese cambio. Te estoy hablando de niños. Ahora, ¿cómo hacemos con grandes? Con grandes yo le pregunto eso. Oye, ¿qué es resurrección para ti? ¿Qué es resurrección? Y cuando tú vas con esa pregunta, decís, bueno, resurrección en la Biblia es una nueva vida. Entonces, tu vida es nueva, cambió, estás viviendo como un resucitado. Puede ser pesado, ¿no? Y si tienes mucha confianza con la persona, le puedes llegar a preguntar de esa manera, quizá. Decir, ¿qué es resurrección para ti? Si eso es una nueva vida, tú estás viviendo esa nueva vida, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué sería una nueva vida? Una nueva vida
según lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice que Jesús le dice a Pedro, tú eres piedrita, y sobre esta piedrota, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Esa palabra de edificar significa que Dios está haciendo una obra en la vida de la persona para que la persona crezca. ¿Y cómo lo edifica? Pedro lo entendió muy bien. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro menciona que nosotros como piedras vivas ser edificados como piedras vivas, como sacerdotes santos, como templos de Dios, como sacerdotes de Dios y como sacrificio de Dios. Entonces, lo que Dios quiere edificar de tu vida, hermano, es una persona limpia, sin pecado, un santuario. Quiere edificar en tu vida un sacerdote, alguien que vaya y que interceda entre Dios y el hombre para que esa persona pueda creer en el Señor. Y quiere que también seas un sacrificio vivo. Esto quiere decir que ofrendas, que estás ahí cuando se necesita, que todo lo que sea un sacrificio para la vida. Entonces, eso puede ser muy útil para una persona que le tengas confianza y que le puedas decir, mira, si eres resucitado, vive esa nueva vida. Dios quiere edificarte. Y edificarte es una vida limpia, una persona que represente a Dios y una persona que hace sacrificios para mejorar. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Poncho. Hola. Yo no estoy acostumbrado a decirte Alfonso. Ah, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, Pero no un te veo. saludo. ¿Quién eres? Iván Galers, amigo. Ah, Iván, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, un placer verte otra vez. Y bueno, algunos le conocen, yo sé que muchos no me conocen, pero a algunos le conozco a Poncho como Alfonso y a Lucas y a algunos más. Pero Poncho, yo te quiero hacer una consulta. Entré tarde porque me invitaron, así que entré tarde a la reunión. Pero quería preguntarte, ¿cuál fue tu el tercer punto? Porque no había anotado para que pueda anotar. Sé que Ok, estuviste hablando de la oración. sí. El primero era oramos porque, te los digo los tres, oramos porque conocemos el plan de Dios, oramos porque conocemos a Dios y oramos Sí. porque Dios conoce nuestro corazón. Ok. Gracias, Poncho. No de nada, Un Iván, saludo. un gusto escucharte. Igual los. No sé si hay más preguntas, si no hay más, entonces vamos a ir cerrando. Como siempre con una foto. Si pueden ir activando sus cámaras. Si tío Fran puede sacarnos. Sí, vamos prendiendo nuestras camaritas. Siéntanse en libertad de hacerlo. Estoy sacando fotos. Voy a hacer en dos bloques como siempre. Uno, sonrían. Voy a esperar unos segundos porque algunos se están poniendo el Levantándose tu cabello. cama. Sí. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1. Esperen un rato porque ahora voy al otro grupo. A ver, sí, figuramos 25. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sí, 5 por 5, 25. Ahí está. Porque tenían dos pantallas. Éramos un poquito más de 30 hace rato. Por eso me llamó la atención. Ahora 25. Pero ya salimos en la foto, hermano. Bueno.